Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria Zootecnista del Instituto Tecnológico de Sonora y estamos conformados por Josué Pacheco, Iris Torres, Iván Gastelum, Ubel Escalante, y en este video vamos a hablar sobre lo que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son macromoléculas presentes en los seres vivos. Se les conoce como glúcidos por ser dulces. Su función es suministrar la energía al cuerpo, participan en la transducción de señales, promueven la endocitosis, entre otras cosas. Su nombre químico es polihidroxi. Se clasifican en monosacáridos, que lo conforman un solo carbohidrato, oligosacáridos formados de 2 a 10 carbohidratos y polisacáridos formados de 10 carbohidratos en adelante. La glucólisis es un proceso oxidativo de la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Se divide en 2 fases de 5 pasos cada una. La primera fase es de preparación y la segunda fase es la producción de energía o producción de piruvato. La primera fase de la glucólisis es la preparación, que consiste en dividir la molécula de glucosa y producir 2 triosas. En el paso número 1, la glucosa es fosforilada por el ATP. El carbono 6 se fosforila, entra una molécula de ATP. La enzima que cataliza la reacción es la exoquinasa y sale una molécula de ADP convirtiéndose en glucosa 6-fosfato. Paso número 2. En esta reacción, la glucosa 6-fosfato se isomerasa a fructosa 6-fosfato con la participación de la enzima fosfoglucosa isomerasa. Se mueve el oxígeno carbonílico del carbono 1 al carbono 2 y forma una cetosa. Paso número 3. Fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 con gasto de un ATP. Grupo hidroxilo en el carbono 1 es fosforilado por el ATP en preparación para la formación de 2 monosacáridos fosfato de 3 átomos de carbono. En este paso se controla la entrada de los carbohidratos en la glucólisis mediante la regulación de la enzima fosfofructoquinasa. Paso número 4. La enzima aldosa rompe la fructosa 1,6-bifosfato en 2 triosas, convirtiéndose así en una dihidroxiacetona fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. En el paso número 5, ya que solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la molécula de dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato mediante una isomeración en su grupo cetona. En la fase número 2 de la glucólisis se tiene como objetivo la producción de energía y las 2 moléculas de piruvato a partir de el gliceraldehído 3-fosfato, que es el resultado de la fase número 1 de la glucólisis. En el paso número 6 de glucólisis ocurre una fosforilación en el carbono 1 de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, la enzima catalizadora que participa en la deshidrogenasa. Entra una molécula de NAD y sale una molécula de NADH, resultando con una molécula 1,3-bifosfoglicerato. En el paso número 7, la enzima catalizadora que participa es la sinasa. Entra una molécula de ADP y se desfosforila el carbono 1, obteniendo una molécula de 3-fosfoglicerato. En el paso número 8, la enzima catalizadora que participa es la mutasa. El ester-fosfato restante en el 3-fosfoglicerato se mueve del carbono 3 al carbono 2 y forma un 2-fosfoglicerato en una reacción llamada isomeración. En el paso número 9 ocurre una deshidratación del 2-fosfoglicerato, dando lugar a un enlace enolfosfato en el carbono 2. La enzima catalizadora en la reacción es la enolasa, dando lugar a un fosfoenolpiruvato. En el paso número 10, la enzima catalizadora que participa es la sinasa. Ocurre una desfosforilación captada por ADP para transformarse en ATP y entra un hidrógeno quedando como resultado 2 moléculas de piruvato.
El resultado neto de la glucólisis son 2 moléculas de piruvato, ya que en la primera fase se obtuvieron 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por tanto la segunda fase es al doble, es decir, se trabaja con 2 moléculas iguales con las mismas reacciones. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs es una ruta catabólica central casi universal en la que los compuestos producidos en la degradación de glúcidos, grasas y proteínas se oxidan a dióxido de carbono y en la mayor parte de la energía de oxidación se conserva temporalmente en los transportadores electrónicos FADH2 y NADH. Reacción 1. Citrato sintasa. El sitio activo de la enzima activa el acetilcoenzima A para hacerlo afín a un centro carbonoso del oxalacetato. Como consecuencia de la unión entre las dos moléculas, el grupo diester se hidroliza, formando así la molécula de citrato. La reacción es sumamente exoergónica, motivo por el cual este paso es irreversible. El citrato producido por la enzima además es capaz de inhibir competitivamente la actividad de la enzima. Incluso estando la reacción muy favorecida, la citrato sintasa puede ser perfectamente regulada. Este aspecto tiene una notable importancia biológica, puesto que permite una completa regulación del ciclo de Krebs completo, convirtiendo a la enzima en una especie de marcapasos del ciclo. Reacción 2. Aconitasa. La aconitasa cataliza la isomeración del citrato a citrato por la formación de cis-aconitato. La enzima cataliza también la reacción inversa, pero en el ciclo de Krebs tal reacción es unidireccional a causa de la ley de masas. En el sitio activo de la enzima está presente un clúster hierro-azufre que junto a algunos residuos de aminoácidos polares liga el sustrato. En concreto, la unión al sustrato se asegura por la presencia de un resto de serina, de arginina, de histidina y de aspartano, que permite solo la unión estereoespecífica del citrato. Reacción 3. Isocitrato deshidrogenasa. La enzima cataliza la oxidación del isocitrato a oxalsucinato, lo que genera una molécula de NADH a partir de NAD. Después, la presencia de unión divalente que forma un complejo con los oxígenos del grupo carboxilo en grupo alfa aumenta la electronegatividad de esa región molecular, lo cual genera una reorganización de los electrones en la molécula, con lo consiguiente ruptura de la unión entre el carbono en posición gamma y el grupo carboxilo adyacente, y de esa forma tiene una descarboxilación que conduce a la formación de alfa-cetoglutarato. Reacción 4. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa oxida irreversiblemente el alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A y dióxido de carbono, teniendo a nicotimida de adenina dionucleótido como aceptor de electrones. Reacción 5. De succinilcoenzima A succinato. La enzima succinilcoenzima A sintetasa se sirve de tal energía para fosforilar un nucleósido difosfato purínico como el guanosin difosfato. Se produce una fosforilación a nivel de sustrato. La energía procedente del tioéster viene convertida en energía ligada a una unión fosfato. El primer paso de la reacción genera un nuevo intermediario a alta energía conocido como succinilfosfato. Sucesivamente, una histidina presente en el sitio catalítico remueve el fosfato de la molécula glucídica generando el producto succinato.
Reacción 6. De succinato a fumarato. La parte final del ciclo consiste en la reorganización de moléculas a 4 átomos de carbono hasta la regeneración del oxalacetato. Para que eso sea posible, el grupo metilo presente en el succinato tiene que convertirse en un carbonilo. La primera reacción de oxidación es catalizada por el complejo enzimático de la succinato deshidrogenasa, la única enzima del ciclo que tiene como aceptor de hidrógeno al FAD. El FAD es enlazado de modo covalente a la enzima por un residuo de histidina. Reacción 7. De fumarato a L-malato. La fumarasa cataliza la adición en trans de un protón y un grupo hidroxilo procedentes de una molécula de agua. La hidratación del fumarato produce L-malato. Reacción 8. De L-malato a oxalacetato. La última reacción del ciclo de Krebs consiste en la oxidación del malato a oxalacetato. La reacción catalizada por la malato deshidrogenasa utiliza otra molécula de NAD como aceptor de hidrógeno produciéndose NADH. La energía libre de Gibbs asociada con esta última reacción es decididamente positiva a diferencia de las otras del ciclo. La actividad de la enzima es remolcada por el consumo de oxalacetato por parte de la citrato sintasa y de NADH por parte de la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs es central en el metabolismo celular, por lo que es regulado por otras rutas y recibe entrada de sustratos de varias rutas. Es una ruta anfibólica finamente regulada por otras rutas. Esta ruta es la parte final de la degradación de los aminoácidos, los ácidos grasos y los carbohidratos. Y aquí termina nuestro tutorial. Muchas gracias.